La narración que se dará a conocer a continuación es parte de las vivencias escritas por Belisario Sorto, el profesor Caballero. Tengo en primer lugar que decir que antes de narrar la siguiente historia, le debo mucho respeto a las personas que se vieron involucradas en ella. Y empiezo diciendo que cada experiencia como esta que voy viviendo va llenándome de gran asombro al descubrir cuánto nuestro pequeño mundo está realmente conectado con planos y universos, que a veces es bastante difícil de entender y de creer para la gran mayoría. Y bien, trataré de narrar los hechos de manera cronológica y según el testimonio de todos los protagonistas de este impresionante caso. Todo empezó cuando fui contactado por una pareja, Leandro y Mónica, pues tenían un visitante en su casa, el cual se estaba manifestando y no sabían lo que éste quería. La joven pareja conformada por Mónica y Leandro eran realmente un matrimonio que tenían apenas 5 años de casados. Leandro era hijo de una familia bastante acomodada y propietaria de un ingenio azucarero. Mónica, por su parte, era de familia de clase media, pero que con dedicación y esfuerzo había logrado titularse como maestra. Y haciendo sus primeros trabajos en distintas escuelas, había llegado hasta una de las haciendas de la familia de Leandro, lugar donde se había conocido con el joven y donde habían iniciado su relación sentimental. Con el tiempo, les nació un niño a quien llamaron Dante, y 5 años después de la llegada de su hijo, contrajeron nupcias y posteriormente se mudaron a una casa en un lugar a las afueras de la ciudad. La vida del nuevo matrimonio transcurría sin mayores problemas y el pequeño Dante crecía cada vez más en estatura y en conocimientos. Todo marchaba bien, hasta que poco tiempo después de que el pequeño Dante cumpliera 10 años, las vueltas del destino pondrían boca abajo la vida de aquella familia de 3. Hubo en ese año una recesión en el país que obligaría a muchas compañías agrarias a cesar sus producciones, incluyendo los negocios de la familia de Leandro. De esta forma, a dicha familia se le hizo insostenible el mantenimiento de sus fincas y haciendas, y en poco menos de un año habían perdido casi en su totalidad todo el patrimonio familiar. Simplemente no pudieron competir con las empresas extranjeras que muy rápidamente se instalaron a placer en distintos lugares del país. Casi de forma súbita, la familia de Leandro quedó en la bancarrota y en su matrimonio la economía era sostenida apenas por el trabajo como maestra que realizaba Mónica. Eso preocupaba mucho a la pareja, pues había deudas exorbitantes que pagar y estaban en riesgo de perder lo último que les quedaba, y que era su casa si no solventaban su problema con el banco. Sin embargo, esa no sería la mayor tragedia que marcaría la vida de aquel matrimonio, pues pronto sucedería la desgracia más tremenda para ambos esposos. Una mañana en que Mónica salió de su casa para atender algunos asuntos de su trabajo, Leandro se quedó al cuidado del pequeño Dante mientras realizaba algunas pequeñas tareas en el hogar. De pronto, al momento en que Leandro se disponía a acomodar una leña cerca del gallinero, comenzó a sentir olor a humo, como si algo se estuviera quemando. Volviendo la vista hacia la casa, intentó recordar si había dejado algo cocinando en la lumbre. En eso estaba, cuando un grito desesperado lo hizo reaccionar, y entonces, sin pensarlo, corrió hacia dentro de la casa. Misteriosamente, las puertas estaban cerradas y aseguradas por dentro, haciéndolo imposible que pudiera ingresar a la vivienda. Rodeó el inmueble buscando una forma de acceder,
pero no encontró ninguna manera de hacerlo. De repente, por las ventanas comenzaron a salir grandes lenguas de fuego que se expandían rápidamente en todas direcciones. Entonces, la desesperación se apoderó de Leandro al escuchar a su pequeño hijo suplicar por auxilio. Pronto, las vigas de madera comenzaron a ceder y el techo de la casa comenzó a derrumbarse entre las llamas de fuego. Fue en vano todo lo que Leandro intentó para entrar en aquel infierno y rescatar a su hijo, pues unos minutos después los gritos de auxilio dejaron de escucharse. Al momento se hizo presente el carro de bomberos, quienes de inmediato intentaron aplacar las llamas de aquel incendio. Finalmente, el fuego fue extinguido, pero cuando la gran humareda se disipó, dejó al descubierto solamente un promontorio de carbón y cenizas imposibles de reconocer entre sí. Leandro contempló con perplejidad, pues en cuestión de minutos el fuego había consumido en totalidad su casa. Pero lo que más le hacía quebrarse el alma era que aquel voraz incendio había acabado también con la vida de su hijo. Momentos más tarde, volvió Mónica, solo para contemplar con horror los escombros de lo que un día había sido su preciado hogar. Ni qué decir de su reacción al enterarse que su pequeño hijo había perdido la vida en aquel fatal siniestro. Mónica, con gran esfuerzo, se contuvo de no maldecir su suerte, pues tenía gran temor de Dios. Pero entre lágrimas se preguntaba por qué el destino estaba siendo tan cruel con su familia en esos momentos, pues ella se consideraba una buena persona. Los días pasaron y con ellos vinieron noches de lágrimas y de incertidumbre para Mónica y Leandro. Pero como un pequeño consuelo, los padres de Leandro los recibieron en su casa hasta que pudieran poner en orden las ideas e intentaran echar a andar la vida nuevamente. Aún así, siempre existía zozobra, pues los padres de Leandro también tenían deudas que pagar y los bancos no estaban dispuestos a esperar más tiempo. Pero entonces pasó un día que llegó correspondencia a la casa y entre los sobres se encontraba uno dirigido a Leandro. Este lo abrió y leyó lo que la nota contenía. Era de una entidad financiera con la que Leandro había adquirido en el pasado un seguro por accidentes. Y de alguna forma, esta entidad había sido notificada sobre la tragedia ocurrida en la familia. Entonces, después de hacer las investigaciones correspondientes, se había aprobado el desembolso de un seguro de vida por una considerable cantidad de dinero para los afectados. Mónica y Leandro estaban incrédulos y desconcertados. Sin embargo, se presentaron en el lugar y hora citados en la nota, donde ellos firmarían el recibimiento de dicho seguro. La pareja, sorprendida, recibió una gran suma de dinero que con seguridad les alcanzaría para pagar sus deudas y comenzar nuevamente con los negocios que habían perdido. La verdad es que aquella sorpresa la recibían con un sabor agridulce, pues ningún dinero del mundo iba a poder rellenar el vacío de perder a su hijo. Sin embargo, bien es cierto que unos meses después lograron comprarse una nueva casa, y el ingenio que había quedado en el abandono volvió a resurgir de manera casi milagrosa. Incluso los padres de Leandro vieron sus penas reducirse, pues su hijo había decidido ayudarlos también a ellos con el dinero del seguro. Así, poco a poco, después de un tiempo amargo y con la irreparable pérdida de una vida, nuevamente el destino le volvía a sonreír al matrimonio aquel. Las cosas mejoraban con los días, pero de pronto
algo extraño se comenzó a manifestar en la nueva casa que la pareja había adquirido. Algo que con el pasar de los días traerían a Leandro y a Mónica hasta mi consultorio. Las cosas empezaron una noche cuando Mónica ordenaba algunas cosas en la cocina antes de irse a dormir. Fue ahí cuando escuchó como un susurro la voz del pequeño Dante que la llamaba. Mónica, poniendo atención, se dio cuenta que la voz parecía provenir del sótano de la casa, un lugar que yacía asegurado con una puerta. Un tanto extrañada, bajó al sótano y caminó lentamente hasta dicha puerta, y luego preguntó: «Hola, ¿hay alguien aquí?» De pronto, se deslizó por debajo de la puerta una hoja de papel que contenía escrita la frase: «Te extraño mucho, mamá». Mónica miró hacia abajo, viendo el papel, y se cubrió la boca en señal de desconcierto. Luego preguntó de manera dudosa: «¿Dante? ¿Eres tu hijo mío?» Al instante, otro papel apareció con la palabra sí escrita en él. El corazón de Mónica se agitó, pues no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, arrimándose a la puerta, dijo entre lágrimas: «Leandro, si eres tú quien está haciendo esto, te juro que no es nada gracioso». A continuación, escuchó la voz de su esposo a sus espaldas, que le dijo: «¿Qué estás haciendo aquí, mi amor? Vamos ya a descansar». La impresión en Mónica fue evidente y retrocediendo rápidamente le contestó a Leandro, bajando la voz: «Amor, creo que alguien ha entrado a la casa y está en el sótano». Apenas había terminado de hablar Mónica cuando otra hoja de papel salió de debajo de la puerta con la frase: «Los extraño mucho a ambos». Mónica empezó a llorar, diciendo que alguien estaba ahí haciéndose pasar por su hijo, y pidió a Leandro llamar a la policía, pues temía que se tratara de un delincuente muy peligroso. Leandro entonces decidió tomar justicia por su propia mano y, buscándose un leño, intentó abrir la puerta. Entonces comenzaron a salir más y más hojas donde se leían las palabras: «Papá, ¿por qué dejaste que me muriera?». Leandro se hizo hacia atrás, llevándose las manos al pecho. Luego de una pausa, dando un grito, golpeó la cerradura con el leño y la puerta se abrió. Seguidamente alumbró hacia adentro con una linterna, solo para descubrir que ahí dentro no había nada ni nadie. Mónica abrazó a Leandro y le dijo entre lágrimas: «No puedo creerlo, amor. Nuestro hijo está intentando hablar con nosotros desde el más allá». Verdaderamente estupefacto, Leandro no podía creer que eso fuera real. Cuando de pronto todas las hojas de papel se incendiaron por sí solas hasta no quedar nada de ellas. Entonces, él dijo a su esposa: «Amor, no sé qué es lo que está pasando, pero ante todo, quiero que sepas que yo hice todo lo posible por entrar a la casa y salvar la vida de Dante». Luego, el hombre aquel no pudo evitar que el llanto brotara de sus ojos. Mónica lo consoló a la vez que se preguntaba qué clase de mensaje quería darle su hijo desde el mundo de los muertos. Por esta razón, se dedicó a la tarea de buscar un profesional que le ayudara a descifrar lo que estaba queriendo hacerle saber su hijo. Y así, buscando y buscando, llegaron a mi oficina, a la Casa del Santo Sol. De entrada, vi entre los padres auras muy diferentes. En Mónica vi ilusión, una esperanza de poder comunicarse con su pequeño hijo nuevamente.
Y en Leandro, en cambio, veía miedo y un poco de culpa, pero en ambos sentía que de verdad querían saber por qué habían experimentado aquel extraño suceso. Yo, en cambio, escuché su historia, y al ver que el niño se manifestaba en un lugar diferente al que había perecido, me ofrecí a realizar una sesión de cuija en el lugar donde ellos habían sentido la presencia del pequeño. Y así, los dos me llevaron a su casa para comenzar mi trabajo de la mejor manera. Como era un niño bautizado, sabía que el chiquillo no podía encontrarse en el limbo y tampoco podía estar penando al ser demasiado joven. Entonces, llegando a la casa, bajé al sótano para iniciar una observación en el lugar a simple vista. De principio, me pareció interesante que era un lugar muy cálido. Entré en el cuarto del sótano y, en efecto, estaba vacío. Ahí levanté mis manos y traté de sentir las energías acumuladas, pero realmente no podía sentir nada. Entonces saqué la cuija, le pedí a los padres que se pusieran al frente mío y que pusieran sus manos en el puntero. Encendí una vela y comencé la sesión. ¿Hay alguien ahí? ¿Un ente? ¿Un ser? ¿O alguna energía presente en este lugar que tenga algo que decirnos? Pregunté. Pasó un momento y lentamente el puntero marcó sí. Luego miré a mi alrededor, pero no percibía nada. Entonces pregunté: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? De pronto, en una de las paredes, vi emerger dos ojos brillantes y al instante los tres pudimos sentir cómo el puntero de la cuija se sentía cada vez más caliente. Aquello me parecía extraño, entonces volví a preguntar: ¿eres el alma de un muerto o qué clase de ente eres? La llama de la vela se inflamó y el puntero iba aumentando también la temperatura. Sin embargo, yo dije a la pareja: no retiren sus dedos hasta que yo les diga. A continuación, dije a la entidad: quien quiera que seas, no quisimos molestarte. Vuelva a tus aposentos, al plano donde perteneces. El puntero marcó unas letras y la frase que la cuija escribió fue: ¿por qué dejaste que muriera papá? Leandro comenzó a gritar entonces: perdóname, hijo. Yo hice todo lo posible por salvarte, mas me fue imposible. Perdóname, por favor. El puntero de pronto pareció volverse loco, pero finalmente, cuando ya no pudimos aguantar más el calor en los dedos, el puntero marcó la palabra adiós. Entonces, la sesión pudo ser terminada. Ambos esposos estaban afectados por lo que había pasado, pero más Leandro, quien no dejaba de llorar y de decir que había hecho todo lo posible por salvar a su hijo. Pero yo me tomé el atrevimiento de interrumpir el momento y les dije: disculpen los dos, pero si quieren mi humilde opinión de esto, estoy casi seguro que en este momento no hemos contactado con un niño, ni siquiera con el espíritu de un humano. Esta energía es mucho más fuerte, así que debemos averiguar de qué se trata sin usar la cuija. Sé que mis palabras dejaron desconcertada a la pareja, pero según mi experiencia, sabía que habíamos tratado con una entidad no tan amistosa. Así que ese día cerré la puerta del sótano y poniéndole un hechizo de protección, les pedí que no fueran a entrar a ese lugar sin importar lo que escucharan. Mientras tanto, yo buscaría la forma de averiguar qué tipo de ser era el que se quería manifestar en aquella casa. Volví a mi consultorio y busqué entre libros todo tipo de protección espiritual que pudiera ayudarme, pues pensé que no me quedaba de otra
que descubrir lo que en ese sótano se encontraba, haciendo un desdoblamiento astral. Entonces me preparé con meditación y ayuno, con tal de fortalecer mi espíritu para tan arriesgada misión. Durante los días de mi preparación, los eventos sobrenaturales no dejaban de ocurrir en casa de la pareja, y durante las noches, una voz le susurraba al oído a Mónica, diciéndole: «Mi padre me dejó morir. Él sabía lo del seguro. Yo fui el chivo expiatorio que utilizó para salir de la miseria que le sobrevenía». Mientras Leandro no dejaba de ser acusado por la misma voz que le recriminaba el no haberlo salvado de aquella terrible muerte. A partir de ahí, hubo desconfianza en Mónica hacia Leandro, y entonces se preguntaba si de verdad era posible que su esposo, aquel hombre que siempre había sido un padre abnegado, tuviera el corazón tan ingrato de dejar morir a su propio hijo a cambio de dinero. Y aquella desconfianza comenzó a hacer crecer una discordia en el matrimonio. Sin embargo, cuando yo me presenté nuevamente en su casa, ambos me recibieron con cordialidad. Entonces, yo les hice saber de inmediato que esta vez la sesión sería distinta a la anterior. Así que simplemente les pedí un lugar donde sentarme y que se quedaran cerca de mí mientras yo hacía el viaje astral. Puse a andar el metrónomo y cerrando los ojos, inicié con el desdoblamiento. Instantes después, todo se tornó de un tono más opaco. Entonces comprendí que había cruzado la línea entre lo material y lo inmaterial. Me puse de pie y me dirigí al sótano, alumbrándome con un cabo de vela que encontré por ahí. Abrí la puerta e ingresé al interior. Ahí, en el fondo de la habitación, estaba de espaldas una figura humanoide, incandescente como una brasa. Todo su cuerpo estaba prendido al rojo vivo. Entonces, al mirarlo, pregunté: «Dante, ¿eres tú? ¿Acaso no has podido trascender por la forma en que moriste?» La figura respondió: «Dante no está aquí, pero pronto su padre sí lo hará». Luego, aquella cosa se dio la vuelta, mostrando su verdadero rostro, que era de fuego, y abriéndome su enorme boca, caminó amenazante hacia mí. Yo formé una cruz con las manos y traté de reprender a la criatura, pero entonces la llama de la vela que llevaba conmigo creció como una antorcha, obligándome a deshacer la figura sagrada que había formado. Entonces me di la vuelta y volví otra vez hacia donde se encontraba mi cuerpo físico. Luego, recitando los hechizos de protección que había memorizado, traté de regresar a la realidad lo más rápido que pude. Cuando pude estar a salvo en este plano, le dije a la pareja lo que había presenciado. «Amigos, déjenme decirle que el ser que se ha manifestado a ustedes tristemente no es su hijo. Se trata realmente de un ser desconocido para mí, pero que parece venido del mismo infierno, y al parecer tiene una misión bastante cruel». Ambos preguntaron qué era lo que buscaba ese ente, pero para evitar que el miedo se apoderase de ninguno de ellos, solo me limité a decirles lo siguiente: «Eso es lo que voy a averiguar, y para eso hay una persona que me pueda ayudar sin duda alguna». Me estaba refiriendo a Katrinka, una colega vidente y también demonóloga, quien ya sabía me podría ayudar a resolver aquel extraño enigma. Luego me retiré de la casa, sabiendo que había dejado a la pareja con más dudas que respuestas. Sin embargo, prometí regresar esa misma noche. Y nuevamente al marcharme, les di la misma recomendación de la vez anterior, que no fueran a acercarse por ningún motivo al cuarto del sótano.
Lo más pronto que pude, intenté localizar a mi amiga Katrinka y me enteré que se encontraba en un convento cercano, tratando el caso de una joven que estaba siendo atormentada por un ente demoníaco. Entonces la busqué y tras encontrarla en dicho convento, intenté convencerla para que me acompañara esa misma noche a la casa de Leandro y Mónica. Katrinka dejó por un momento sus labores para acompañarme, pues yo era para ella como un hermano. Y esa misma noche preparó algunas cosas que habría de necesitar y se fue conmigo a la casa que le había mencionado. Cuando llegamos a la casa, de inmediato le indiqué a Katrinka el lugar en donde el ente se manifestaba y le expliqué también la forma en cómo la había visto durante mi viaje al mundo de los espíritus. Entonces, ella, mientras sacaba algunos elementos que habría de utilizar, dijo: «Belisario, dime una cosa, ese calor que el ente expelía, ¿tú podías sentirlo en carne propia?» «Tal cual como cuando estás cerca de una llama, así lo sentí», respondí. Ella hizo un gesto con la boca y luego se dirigió a la pareja y les dijo: «Siento mucho la pérdida de su hijo, pero según el testimonio de mi amigo el profesor, yo también creo que no es el muchacho quien quiera acercarse a ustedes». Mónica miró con resentimiento a Leandro y dijo: «Yo no sé lo que está pasando aquí, señorita, pero a lo mejor Leandro sí lo sepa». Leandro dio un trago de saliva y dijo: «Amor, ¿por qué dices eso? Yo también estoy desconcertado por todo lo que está pasando aquí». Yo, sabiendo que había una discordia disimulada entre la pareja, exclamé: «Vamos a dejar que Katrinka haga su trabajo y que luego ella nos diga lo que pueda percibir. ¿Les parece?». Casi a regañadientes, Mónica sintió con la cabeza, mientras Leandro se acercaba y la tomaba de la mano. A continuación, Katrinka sacó un péndulo, el cual lentamente fue paseando por todo el cuarto del sótano mientras recitaba algunas invocaciones. Entonces, cuando justo se paró donde yo había presenciado al ser de fuego, Katrinka dijo: «El péndulo está aumentando su temperatura». El objeto metálico aquel no se movía en lo absoluto, sin embargo, estaba poniéndose de un color rojizo intenso. Y llegó un momento en que Katrinka no pudo sostenerlo más y lo dejó caer al suelo. Luego exclamó: «Aquí, en este lugar, hay un ser de fuego, pero no es un demonio». De pronto, todos comenzamos a sentir un calor insoportable. El cuarto parecía que se estaba convirtiendo en un horno. Entonces, de inmediato, todos tuvimos que abandonar el lugar, pero antes que pudiéramos salir, escuchamos un grito desgarrador. Era Leandro, quien al parecer había sido atacado por el ente desconocido que ahí se encontraba. Yo corrí a auxiliarlo, pues se había desplomado al suelo, y rápidamente lo llevé hasta la sala donde la temperatura no había sido alterada. Ahí pudimos ver que Leandro tenía en su espalda una quemadura con la forma de rasguños. Mónica, al ver la lesión en su marido, preguntó a Katrinka: «¿Qué ha sido eso que le ha causado estas heridas a Leandro?». Katrinka, viéndose la quemadura que el péndulo le había dejado en sus manos, replicó: «Creo que sé qué clase de ser es el que se está presentando en este lugar». Luego, dirigiéndose a Leandro, le preguntó: «Dígame, señor Leandro, ¿ha practicado usted brujería en un tiempo pasado? ¿Ha trabajado con seres del inframundo?». Leandro, quejándose de dolor, no respondía a las preguntas de Katrinka. Sin embargo, se vio obligado a hablar cuando Mónica
le preguntó bañada en llanto. Habla de una vez, Leandro. Dime, ¿tú prendiste fuego a la casa con nuestro hijo adentro para poder cobrar el seguro? Rápidamente, Leandro se negó y verdaderamente acongojado, dijo: Lo que dice Mónica no es cierto, pero lo que sí es verdad es que yo sí visité un centro de brujería cuando sentí que no podía más con nuestras deudas y demás problemas económicos. Fui donde un brujo que alguien me recomendó y me dijo que si le entregaba una cierta cantidad de dinero, él hablaría con un genio que él conocía y concedía deseos. Le pagué al brujo la cantidad que me pidió, pero pasaban los días y no entendía cómo era que aquel genio me iba a poder ayudar. Entonces, días después, pasó lo de nuestro hijo. En ese momento, la voz se le cortó a Leandro y a duras penas prosiguió. Juro por Dios que no sabía que para saldar nuestras deudas tendría que ocurrir una tragedia. Y no es cierto que yo dejara morir a mi hijo, pero sí soy culpable de su muerte de alguna manera. Debo admitir que aquel hombre destrozado me estremeció por completo. Entonces, yo pregunté a Katrinka: ¿Qué ves en este caso, Katrinka? ¿Habías escuchado algo así anteriormente? Ella dijo: Por supuesto, para mí está claro. Se trata de un genio, como ya lo dijo Leandro. Este es un ser muy conocido en el Oriente Árabe. Se cuentan muchas cosas sobre ellos. Por ejemplo, que son como nosotros los humanos, pero invisibles, que nacen del fuego y por eso manipulan este elemento a placer. Se dice también que vuelan de un lugar a otro o que a veces toman forma de animales para convivir con los seres humanos. Pero también es sabido que algunos brujos muy poderosos son capaces de cazarlos y de encerrarlos en botellas con tapones de plomo. Y luego utilizarlos para conceder deseos como en los cuentos que siempre nos han contado de niños. Sin embargo, esos deseos tienen un costo y el genio hará lo posible por cobrarse su favor. Yo, con curiosidad, pregunté: Katrinka, el hijo de ellos perdió la vida en el incendio y con el perdón de sus padres, pregunto: ¿no ha sido la vida del niño el pago para el favor realizado por el genio? Katrinka respondió: No, al parecer no es así, pues es evidente que este ser se está manifestando con la finalidad de llevarse un miembro de esta familia, y ese pienso que es usted, Leandro. Leandro, aguantando el dolor de sus heridas, no tuvo palabras para responder a lo que Katrinka decía. Pero entonces había una pregunta que revoloteaba en la mente de todos los ahí presentes. ¿Habría alguna forma de parar al mencionado genio de consumar lo que quería? Katrinka, en todo su conocimiento, dijo: Si la hay. El truco está en encerrar nuevamente al genio en una botella y llevarlo a un sitio donde no pueda ser sacado de ahí nunca por nadie. Mónica, quien después de oír la confesión de Leandro se mostró comprensiva con él, entonces dijo muy desesperada: ¿Cómo podemos hacer eso? Pues ya perdí a mi hijo y no quiero perder también a mi esposo. Katrinka respondió: Tenemos que dejar que el genio se manifieste y cuando se haya materializado, recitar el conjuro del encierro sosteniendo una botella de cristal con las manos. Y apenas el genio haya sido atrapado, tapar la botella de inmediato. Fue así que preparándonos con una botella de vino, a la que se le adecuó un tapón hecho de plomo para pescar, nos dirigimos al sótano, Katrinka y yo. Sin embargo, Katrinka dijo: Leandro debe acompañarnos, pues usted es la carnada. Mónica,
Usted espera fuera de la casa, pues como ya ha sucedido antes, el genio querrá incendiarla y eso podría ser peligroso para todos. Todos hicimos como Katrinka nos había indicado y ya puestos en el lugar, usé mis facultades de ver las energías para localizar el lugar donde se aparecía el genio. En medio de Katrinka y de mí estaba Leandro, quien sostenía la botella en sus manos que temblaban incontrolablemente. Katrinka sacó un antiguo brevario con invocaciones y comenzó a recitarlo para llamar al genio. Y efectivamente, unos momentos después, vi emerger de uno de los muros a la figura incandescente que había visto la ocasión anterior acercarse lentamente hacia Leandro. Poco a poco, el genio nos rodeó y quiso atacar a Leandro por la espalda. Entonces yo le grité: «Leandro, el genio está detrás de ti». Leandro se dio la vuelta rápidamente, muy asustado. Entonces la figura aquella esquivó a toda costa la boca de la botella. Al instante el ambiente se tornó caluroso nuevamente y rápidamente los tres comenzamos a sofocarnos. Katrinka, al sentir el cambio de temperatura, dijo: «Resistan y párense firmes, pues voy a encerrar al genio en la botella». De pronto perdí de vista el lente, cuando a continuación sentí un fuerte ardor en una de mis piernas. Entonces vi la mano del genio que me estaba sosteniendo y de inmediato grité: «Katrinka, apresúrate con el conjuro, esta cosa me está quemando los pies». Katrinka dijo a Leandro: «Leandro, apunta la boca de la botella hacia los pies de Belisario». Leandro atendió la orden y seguidamente Katrinka exclamó: «Descansa, antigua criatura, en este cómodo recipiente, sean 100 años, 1000 o toda una eternidad. Alá tu Dios te lo ordena, entra en esta botella, pues este mundo es para los vivos». El genio se perturbó y al instante dejó de aferrarse a mis tobillos. Luego tocó con sus manos todo cuanto en aquella habitación podía llegar a incendiarse. Mas de pronto, Katrinka comenzó a leer una serie de conjuros en árabe, la lengua del genio, y de inmediato este comenzó a ser succionado por la botella. Entonces Leandro exclamó: «No lo soporto, la botella está demasiado caliente, siento que va a estallar». Pero yo le dije: «Resiste un poco más, ya casi el genio está dentro». Cuando vi que las últimas llamas que conformaban al genio estuvieron dentro de la botella, le dije a Leandro: «Es el momento, tapa la botella». Leandro tenía sus manos muy heridas y parecía que iba a dejar caer la botella, cuando de pronto entró Mónica a la habitación y viendo a su esposo que no podía más, corrió para ayudarle. Entonces, tomando ella el plomo, tapó rápidamente la boca de la botella. Pero en ese momento, las llamas que el genio había dejado en la habitación estaban volviendo el lugar como un infierno. Así que rápidamente, todos corrimos hacia afuera para poder salvarnos. Esto, cuidando de no romper la botella o que ésta fuera a dañarse por el calor de las llamas. Finalmente logramos ponernos a salvo. Sin embargo, nuevamente la pareja de esposos vio cómo su casa fue consumida por las llamas. Mas aún con todo aquello, los esposos respiraron aliviados, pues Katrinka les aseguró que el espíritu del genio no volvería a salir de su encierro, pues ésta sería puesto en un lugar secreto donde nadie pudiera encontrarla. Y bien, como en la ocasión anterior, el cuerpo de bomberos se presentó para extinguir el fuego, y en ese momento me acerqué a Mónica y le dije:
Creo que el peligro que los acechaba ha pasado. Siento que las cosas hayan ocurrido de esta manera, pero pienso que las intenciones de Leandro no estaban nunca poner en riesgo la vida de tu hijo. No guarde usted ese rencor en contra de él. Ella respondió. Tiene razón, profesor. Además, he visto sinceridad en sus ojos cuando dijo no saber las consecuencias de los métodos que buscó. Pero en verdad, le pido a Dios nos ayude a ambos a superar estos acontecimientos tan dolorosos. Yo contesté que así sería, y seguidamente le extendí mi mano para estrechársela, y cuando ella me respondió el saludo, automáticamente tuve una visión. Vi al instante a un pequeño, como de 10 años, que era cuidado por unas monjas en un monasterio. Realmente me quedé desconcertado. Entonces llamé a Katrinka para comentarle sobre mi visión, y ella respondió. Esto es algo que no había dicho antes porque debíamos actuar con prontitud. Pero doña Mónica, déjeme decirle ahora que estoy del todo segura que su hijo aún está con vida. La verdad es que ambos esposos no podían creer lo que estaban escuchando y, conmoviéndose hasta las lágrimas, preguntaron: ¿Es posible eso? Díganos por el amor de Dios que eso es posible. Katrinka dijo: Lo es, pues para Dios no hay imposibles, y yo sé que si el niño hubiese muerto, el genio no tendría necesidad de buscar al padre para cobrar su favor. Además, cuando el profesor Caballero quiso contactarse con el niño a través de la cuija, no pudo hacerlo. Naturalmente, eso fue porque el niño no está muerto, su hijo aún vive. Luego de escuchar eso, la pareja nos pidieron a Katrinka y a mí encarecidamente que los acompañáramos en la misión de encontrar al pequeño Dante, y así lo hicimos. Pero este párrafo ya se extendió lo suficiente como para contar esa historia, así que me quedo hasta aquí. Y en una próxima carta les relataré la historia de cómo ocurrió la búsqueda del pequeño Dante. Por el momento, y una vez más, se despide cordialmente de ustedes, Belisario Sorto, el profesor Caballero. Hasta pronto. La casa de la familia de Leandro y Mónica se había convertido aquella mañana en un verdadero infierno. Las llamas de fuego chisporroteaban incandescentes, haciendo crujir la enorme edificación de madera. Las columnas de humo escapaban por el techo, mientras un desesperado Leandro daba lo que fuera por entrar al interior a rescatar a su pequeño hijo, Dante. El pequeño yacía en su habitación. Todavía no había bajado para tomar su desayuno cuando el bramido del fuego lo hizo despertar. Pronto el chiquillo sintió el ardor de las llamas y su instinto de supervivencia lo hizo gritar por auxilio. La humareda envolvió todo rápidamente en una espesa negrura, al mismo tiempo que el pequeño Dante sentía cómo los mortíferos gases le cortaban la respiración. Luego vio entrar en ella a un ser de resplandeciente luz, el cual lo tomó a continuación de la mano y le dijo dulcemente: «Acompáñame, Dante, vamos a sacarte ya mismo de este infierno». De inmediato, el niño sintió una fuerza invisible que lo absorbió como si fuera una aspiradora, y al instante también dejó de sentir el calor del fuego. Sintió cómo caía en un profundo sueño, y luego de eso se encontró en un lugar completamente diferente. Así empieza esta increíble historia, la cual fue narrada en su primera parte por el profesor Caballero, y que en esta segunda entrega intentaremos terminar de contar, basándonos en diferentes fuentes consultadas. Y ahora, con el permiso de los oyentes, continuamos con el relato.
Luego de que Dante fuera rescatado por la mano de Dios de aquel mortal siniestro, el niño fue trasladado de forma providencial hasta un lugar remoto, más exactamente, hasta los acantilados de una ciudad costera. Ahí, sobre la escarpadura, se alzaba el monasterio de las Oblatas del Corazón de Jesús, y a las puertas de ese claustro llamaron con insistencia aquella inusual mañana. 2 hermanas atendieron el llamado, y tras acudir a la entrada, encontraron al pequeño niño ahí parado. Al mirar que se encontraba solo en aquel lugar tan recóndito, de inmediato le preguntaron: «Muchacho, ¿tú has llamado a la puerta?». De pronto, sopló una brisa que llevaba consigo un suave aroma a azahar, y seguidamente se escuchó una voz divinal que dijo: «No teman, hermanas, Ángel de Luz les habla, y es mi deber anunciarles que por mandato celestial para ustedes, se les pide que resguarden y eduquen a este niño tras los muros de este cenobio, hasta que pueda ser encontrado por sus afligidos padres». Las monjas temblaron de pavor ante el celeste mensaje. Sin embargo, siguiendo las órdenes recibidas, se llevaron consigo al niño Dante para presentárselo a la abadesa. Aquella longeva mujer era una mística, tenía 98 años y una gran sabiduría digna de los más grandes eruditos anacoretas. Las hermanas, pues, le presentaron el niño a la Madre Superiora. «Reverenda Madre, este jovencito apareció a la entrada del convento de formas desconocidas. Y tras hacerle una pregunta, escuchamos la voz de un ser invisible que nos dijo que debemos cuidarlo en este lugar hasta que sus padres vengan en su búsqueda». La abadesa se quedó mirando al chico y después de un corto silencio, dijo: «Este monasterio será puesto a prueba. No me sorprende, lo estaba esperando. Lleven al niño por algo de comer y luego vuelven aquí. Necesito hacerle unas preguntas». Las hermanas así lo hicieron y se llevaron a Dante para que pudiera comer algo. A continuación, volvieron a llevarle al niño a la abadesa y luego de pedir que la dejaran a solas con él, la superiora le preguntó: «Dime, ¿quién te ha traído aquí, muchacho?». Dante respondió: «Un ángel, señora. Él me dijo que era mi ángel de la guarda». «¿Y de dónde te trajo?», cuestionó ella. «Desde mi habitación. Mi casa se estaba incendiando y yo estaba atrapado en mi dormitorio, cuando de pronto apareció un hombre que parecía una nube. Me tomó de la mano y de pronto ya no sentí calor, sino un poco de sueño. Creo que me dormí en un momento y cuando desperté ya estaba aquí». La abadesa se sonrió y dijo: «Bueno, muchacho, Dios tiene maneras extrañas de probar nuestra fe, pero si Él permitió que llegaras hasta este lugar, nosotros debemos cumplir lo que Él nos mande. Así que te vas a quedar aquí con nosotras hasta que tus padres vengan por ti. De ahora en adelante, tú también serás un oblato de este monasterio». Y así, las monjas se encargaron de cuidar de Dante hasta que sus padres, Leandro y Mónica, fueran en su búsqueda. Pasaron los días y las oblatas hicieron lo posible para que el niño aquel se sintiera cómodo durante su estadía en el silente y viejo monasterio. Y así pasó el tiempo. Mientras tanto, a un par de cientos kilómetros de ahí, los padres de Dante salían librados gracias al profesor Caballero y su colega Katrinka Brannon de las oscuras y fatales intenciones de un personaje místico conocido en el Antiguo Oriente como un genio de fuego. Luego que el ancestral espíritu fuera encerrado en una botella, Katrinka sugirió llevarlo a depositar en un lugar inaccesible para cualquier ser humano. Esto antes de iniciar la búsqueda de Dante, pues el profesor Caballero había visto una revelación que el pequeño niño seguía con vida. Se encaminaron entonces hasta las orillas de un lago, y ya allí,
Katrinka subió en una embarcación y remó hasta llegar al centro del embalse. Ahí tomó la botella que encerraba el genio, la cual iba atada a una piedra, y la lanzó al agua. Pronto el recipiente se sumergió hasta las profundidades del lago, y luego de esto, Katrinka regresó a la orilla, donde la esperaban Leandro, Mónica y el profesor. Pero cuando llegó a la costa no vio a ninguno de ellos. Contrario a eso, su rostro palideció al ver que en la orilla la esperaba ahí parado un insospechoso personaje. Katrinka bajó de la embarcación y tras reconocer a aquel hombre de penetrante mirada, le preguntó: «¿Qué haces tú aquí?» El hombre dijo: «No, amiga, la pregunta aquí en verdad es, ¿qué es lo que haces tú?» «¿Es en serio, Katrinka? ¿Ahora trabajas para Belisario?» Katrinka se llevó las manos a la cintura y respondió: «Debo decir que me lo sospechaba desde un principio. Eres tú quien se encuentra detrás de todo esto, ¿no es cierto?» «Claro, nadie más tiene la capacidad de capturar a un genio que no seas tú». El hombre aquel entrecerró los ojos y exclamó: «Tú lo has dicho, pero veo que ya no soy el único que pueda hacer eso, y al parecer veo que también te sirvieron mucho todas mis enseñanzas. Lo único que no puedo comprender es cómo ahora usas todo ese conocimiento que aprendiste de mí para ayudar a ese tonto fracasado de Belisario». Katrinka caminó apartándose y dijo: «Ya no soy tu sirvienta, Lázaro, ahora soy libre y hago lo que quiero». «Nunca serás libre, mujer. Más de alguno de esos demonios a los que tú has perturbado alguna vez querrá cobrarse venganza cualquiera de estos días. Pero ¿sabes qué? Tú ya no me importas realmente, ni siquiera me importa el genio al que acabas de lanzar al fondo del lago. Si estoy aquí en este momento, es por una sola razón. Lo que me interesa saber es, ¿dónde está el niño que sobrevivió a la magia del genio?» Katrinka se mostró disgustada y exclamó: «¿Y por qué no usas tu magia de gran hechicero para averiguarlo?» Lázaro, como se llamaba aquel poderoso brujo, tomó a Katrinka de la muñeca y dijo muy disgustado: «Escucha, infeliz traidora, no me habría rebajado al punto de venir hasta aquí y preguntarte por el mocoso ese, si no fuera porque al usar mis habilidades con él, hay algo que me impide saber dónde se encuentra. Me queda claro que ese niño posee grandes poderes, pues se libró de la muerte que quiso causarle el genio y ahora se ha ocultado a mis videncias. Pero he logrado descubrir que tú, junto a Belisario, tienen planeado buscar al chiquillo, por lo tanto, tú tienes que saber dónde se encuentra el muchacho». Katrinka se rió sarcástica y respondió: «Vaya, de verdad que nunca había visto esa sensación de impotencia en tus ojos. Parece ser que tus grandes poderes tienen un límite, ¿verdad? Es solo para que lo sepas, yo también desconozco dónde está el niño. Si tanto te interesa saber su paradero, ¿por qué no te humillas un poco más y se lo preguntas al profesor Caballero? Él sí pudo ver con exactitud el lugar donde el niño se encuentra». A Lázaro le vidriaron los ojos y, estallando en cólera, gritó: «Eres una insolente. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿De quién aprendiste todo lo que sabes? No voy a matarte ahora mismo, porque de algo tienes que servirme luego». A continuación, pasó su lengua por la palma de su mano y luego pasó la mano sobre la cara de Katrinka y dijo: «El juicio hace perder y errarás sin rumbo por las calles y los caminos. Ese será tu castigo por atreverte a burlarte de mí, infame mujer». Katrinka se intentó resistir, pero pronto el hechizo del brujo comenzó a hacer efecto. Poco a poco, la mujer fue desvariando y momentos después, su mirada quedó perdida. Luego,
emprendería una caminata, alejándose poco a poco sin rumbo alguno, como un sonámbulo. El brujo Lázaro vio a la mujer alejarse mientras se decía: «Debo averiguar el paradero de ese niño y encontrarlo antes que ese imbécil de Belisario lo haga». Luego se retiró de inmediato hasta su guarida. En una enramada lejos de la orilla, el profesor Caballero esperaba junto a Mónica y Leandro a que Katrinka volviera, y al mirar que el tiempo pasaba y la mujer no aparecía, le dijo a la pareja: «Debo ir a buscar a Katrinka, pues ya hace rato que debió haber regresado». Entonces el profesor se puso de pie y salió rumbo al lago, cuando de pronto apareció un viejito que le cortó el camino y le dijo: «Olvídate por ahora de la muchacha, ella estará bien. Lo que debes hacer con urgencia es encontrar al pequeño Dante y que sus padres puedan reunirse pronto con él». El profesor preguntó sorprendido al viejito: «¿Y quién es usted? ¿Y cómo sabe lo que ocurre con Dante?». El anciano respondió: «Digamos que soy una pequeña ayuda de allá, de lo alto, y ahora escucha bien lo que te voy a decir, Belisario. Mañana, a las 3 de la mañana, deben ir a la estación del ferrocarril del Pacífico. Ahí se van a ocultar en uno de los vagones y viajar en el tren hasta que éste llegue al puerto de Acajutla. Luego, seguirán la ruta del litoral hasta el primer túnel en los peñascos y justo a la entrada del túnel verán un camino de desviación. Deben seguir ese camino hasta el final, donde se encuentra el imponente convento de las Oblatas del Corazón de Jesús. En ese lugar está resguardado Dante». El profesor Caballero respondió presintiendo algo: «¿Y luego qué va a pasar?». El anciano lo miró fijamente y dijo: «Luego le piden mucho a Dios, porque lo que sigue no estará fácil. Por ahora, váyanse ya, y por la muchacha a la que buscas no te preocupes, que yo cuidaré de ella». El profesor Caballero se quedó pensativo y volviéndose a Leandro y Mónica, dijo: «Debo admitir que me perturbó un poco ese anciano». La pareja se miró entre sí y preguntaron: «¿Cuál anciano? ¿De qué hablas?». El profesor entonces respondió: «Luego les explico. Por el momento debemos irnos de aquí». Procedieron entonces a retirarse, y durante el camino, el profesor les contó lo que se le había revelado. En el convento, las monjas enseñaban la doctrina a Dante según lo que les decía la abadesa, pero una mañana ella misma se presentó donde el niño y mostrándole una Biblia, le dijo: «Mira, Dante, la historia de David y Goliat. David era un pastorcillo muy jovencito, el cual se enfrentó al gigante Goliat. ¿Y qué crees? Lo venció simplemente dándole un golpe en la frente con una honda». El chiquillo se le quedó mirando y le dijo: «Lo sé, reverenda madre, esa historia me la leen siempre las hermanas». La abadesa se sonrió y respondió: «Verás, Dante, tú eres un chiquillo muy especial, al igual que David. Cuando seas grande, tendrás que enfrentarte contra muchos gigantes como Goliat. Por eso nosotras queremos que tú estés preparado para cuando ese momento llegue». Dante no entendía aquellas palabras. Sin embargo, la abadesa le dijo seguidamente: «Escucha, Dante, tus padres pronto vendrán, y cuando eso pase, tú tienes que demostrarles todo lo que las demás oblatas te han enseñado, sobre todo el amor a Dios y al prójimo. Pero también les vas a demostrar cómo debe defenderse la fe, y para eso quiero que te aprendas este salmo». La abadesa le enseñó al niño el Salmo 91, y desde ese momento Dante estudiaba muy bien aquel salmo y lo meditaba. La entrega a la espiritualidad de Dante era tal que era capaz de entender mensajes bíblicos como ninguna de las monjas del convento.
Sin duda alguna, y como decía la abadesa, Dante era un ser humano totalmente diferente a los demás. En otro escenario, el brujo Lázaro volvía a sus aposentos, una casa de habitación que se encontraba en la zona más retirada del pueblo. Cuando llegó a la vivienda, entró en ella y luego se dirigió a una parte oscura donde colgaban unas cortinas. Corriendo dichas cortinas, apareció detrás de estas una especie de cueva. Tomó entonces una veladora para alumbrarse y a continuación se adentró en aquella siniestra caverna. Al llegar al fondo lo esperaba un pariente suyo, más específicamente lo esperaba su madre, o al menos lo que quedaba de ella. Pasaba que Úrsula, la madre de Lázaro, era una hechicera que había poseído en su momento un poder mágico descomunal, al punto de tener como amante al mismísimo Señor de los Avernos, o sea, a Satanás. Para su desgracia, Úrsula rompió un pacto con el diablo, enamorándose del padre de Lázaro y trayendo después al mundo al que sería su único hijo. Desde ahí, el castigo del infernal hacia ella fue condenarla a vivir el resto de su vida sin un cuerpo propio, de modo que su cabeza tuvo que ser puesta sobre el cuerpo de un perro, y de este modo era como se mantenía con vida. Pero esto le causaba una gran vergüenza a la mujer, y por eso se mantenía oculta en aquella caverna. Luego de eso, Úrsula maldijo desde sus entrañas a su propio hijo, y lo obligó a convertirse también en un brujo muy poderoso. Y desde niño había infundido tanto miedo hacia él, que a pesar de que éste ya era un adulto, vivía solamente para cumplir y obedecer las exigencias de su madre. Así que cuando Lázaro llegó al lugar donde reposaba Úrsula, éste le dijo, bajando la mirada: «He vuelto madre, sin embargo, no pude dar por hoy con el paradero del niño». A la mujer aquella se le saltaron los ojos, tanto que parecía tenerlos inyectados en sangre, y temblando de cólera, le dijo: «Eres un inepto. ¿Acaso no fui clara con lo que te ordené esta mañana? ¿Cuántas veces tengo que decirte que ese niño es nuestro enemigo?» Lázaro encogió los hombros y respondió: «Lo sé, madre. Simplemente no se me ocurrió la forma de preguntarle a Belisario por el paradero del niño, pues es el único que sabe dónde se encuentra». La mujer remanchó los dientes y casi le brota espuma por la boca cuando respondió: «¿Y por qué ibas a preguntarle el paradero del escuincle? Tenías que haberlo obligado a hablar, Lázaro. ¿No viste acaso lo que reveló el oráculo? Ese mocoso es el enviado que acabará con nosotros y con todos los que practican la hechicería, y no necesitamos ningún otro sortilegio más. Basta con ver que el genio no pudo acabar con él. Ese niño se convertirá en el sacerdote que nos hará la guerra. Por lo tanto, debemos acabar con él cuanto antes». Lázaro, quien había apartado la mirada de los rabiosos ojos de su madre, respondió: «Claro que vi lo que decía el oráculo, pero es que hay un poder muy grande que me impide revelar su paradero». «Basta», dijo la madre. «Cierra la boca de una vez, o harás que termine maldiciéndote más de lo que ya estás». Aquella mujer, a pesar de no tener un cuerpo humano, sabía maleficios muy poderosos que hacían efecto con solo formularlos, y entonces, levantándose de donde estaba echada, dijo a Lázaro: «Vas a ir nuevamente hasta donde ese idiota de Belisario, y le vas a decir que eres capaz de mandarlo al mismo infierno en cuerpo y alma si no te revelan dónde se encuentra el muchachito. Y en cuanto ese inútil abra la boca, vienes por mí, pues yo tengo una pequeña sorpresa preparada que ya quiero mostrarle a ese chiquillo Dante». La mujer rió macabramente y luego le ordenó a su hijo que se retirara de su vista. Lázaro salió de la cueva decidido a volver donde el profesor. Sin embargo, esta vez lo haría de una forma discreta. Esperó la medianoche
y tomándose unos brebajes, consiguió volver su cuerpo invisible. Luego salió en búsqueda del profesor, con la intención de averiguar de alguna manera la ubicación del niño de la discordia. Recorrió las solitarias calles del pueblo hasta llegar al consultorio del profesor. Ahí lo encontró reunido con Leandro y Mónica, los cuales parecían estar preparándose para un viaje. Lázaro se quedó observando por mucho rato, hasta que las 3 personas salieron del consultorio y se dirigieron hacia la estación de carga del ferrocarril. Allí los vio escabullirse y luego ingresar a uno de los vagones que transportaba costales de cal, del cual ya no volvieron a salir. Lázaro estaba seguro que el destino de aquellos 3 era encontrarse con Dante, así que más que presuroso, se fue nuevamente a su lugar de residencia a llevarle la noticia a la despiadada de Úrsula. Apenas regresó, Lázaro dijo a su madre: «Mamá, Belisario va junto a los padres del niño Dante en uno de los vagones del ferrocarril. Estoy seguro que se dirigen hacia donde se encuentra el muchacho». A Úrsula se le dibujó una sonrisa malévola y respondió: «Muy bien, el momento de recuperar mi honra ha llegado. Cuando acabemos con ese desgraciado niño, estoy segura que Satán va a retractarse de haberme condenado a este cuerpo tan grotesco». Lázaro dijo entonces: «Pero madre, tenemos también nosotros que viajar en ese tren si no queremos perder de vista a Belisario». La vieja se carcajeó y exclamó luego: «Tonto, ¿se te olvida que yo también poseo grandes poderes? Estás a punto de admirar el hechizo más perverso que he realizado en mi vida». Luego, sacando un amuleto muy antiguo y poderoso, exclamó: «Isis, Osiris, Ra, ancestrales deidades del antiguo Egipto, me someto en esta hora y completamente a sus excesos y majestuosos poderes y solicito con total vehemencia que transformen el cuerpo de esta su sierva a la forma del grifo alado, bestia épica que representa poder y el triunfo sobre los enemigos». La cueva aquella retumbó y un ruido semejante a un trueno hizo vibrar el espacio. De pronto Úrsula se desplomó en el suelo y comenzó a enrollarse a la vez que se sacudía violentamente. Poco a poco su cuerpo fue creciendo y creciendo. Sus patas traseras se transformaron en las garras de un león y las delanteras en las garras de una arpía. De su lomo se desplegaron 2 enormes alas y su cabeza se transformó en la de un águila. Lázaro quedó perplejo al contemplar la monstruosa criatura en la que su madre se había convertido, y sobre todo, cuando ésta, con una voz más que aterradora, le dijo, agitando la cabeza: «Pronto, súbete sobre mis lomos, vamos a alcanzar ahora mismo ese tren». Lázaro hizo como su madre le había ordenado, y así, dando un chillido espantoso, el enorme grifo salió al exterior rompiendo el techo de la vivienda y se elevó por los aires. Sus enormes alas le permitían avanzar a una gran velocidad y pronto alcanzó al tren donde viajaba Belisario y los padres de Dante. Pasadas unas horas, el día comenzó a despuntar. Entonces, el enorme grifo ascendió por sobre las nubes para no ser visto volando por ningún lado. Lázaro se aferraba con todas sus fuerzas al pelaje del animal y trataba de mantenerse centrado en la misión a la que se dirigían. El tren llegó a su destino en el puerto. Entonces, Belisario, siguiendo las instrucciones del anciano, pagó un vehículo que los llevó hasta los túneles del litoral. Claro está, aquellos 3 eran ajenos a que una bestia mitológica los venía persiguiendo. Así que cuando llegaron al lugar que el anciano había mencionado, tomaron incautos el camino boscoso que los iba a conducir hasta el monasterio que buscaban. Esto, sin saber que el grifo los observaba desde un peñasco, y desde donde también podía observar el imponente convento oblato. Entonces, la bestia
exclamó. Perfecto. Ahora sabemos dónde se encuentra el niño, pero no por ser un convento nos vamos a confiar de que será fácil entrar. Así que este es el momento de buscar a nuestro ejército. Luego dijo a Lázaro: Vamos, inútil, debemos encontrar un cementerio y traer a la vida algunos cuantos guerreros que nos van a ser de gran ayuda. Lázaro, mirando hacia el inmenso mar, apenas balbuceó: Sí, madre, como tú digas. Y se elevaron otra vez en el cielo. Mientras tanto, Belisario llamó a la puerta del monasterio, donde rápidamente fue recibido por las hermanas, y apenas estos dijeron que buscaban a Dante, las monjas lo encaminaron hasta donde el niño se encontraba. En el jardín central estaba la superiora junto a Dante, y ésta le decía: A ver, Dante, recítame el Salmo 91. El niño exclamó: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En ese momento, todas las oblatas en sus celdas se despojaban de sus hábitos y se vestían con pantalones y camisetas de hombre, se recogían el cabello y lo ataban con cintas. Y la abadesa, quien yacía de pie frente a Dante, decía junto con el niño: Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. De pronto, un grito los interrumpió. Era Mónica, quien sin poder contener su alegría, corría todo lo que podía, diciendo: Hijo mío, no lo puedo creer, estás vivo. De pronto, madre e hijo se abrazaron estrechamente, abrazo al cual también se les unió Leandro. La escena era conmovedora, pero entonces la abadesa interrumpió diciendo: La profecía se está cumpliendo al pie de la letra, debemos alistarnos todos para la batalla. Los padres del niño se incorporaron y preguntaron, todavía conteniendo sus lágrimas: ¿Batalla? ¿Qué clase de batalla? Entonces la abadesa tomó un frasco de aceite y dibujó 3 cruces en Dante, una en su frente, otra en su pecho y la última en su espalda, y luego dijo: Desde tu bautizo, Dante, has sido constituido sacerdote, profeta y rey, y hoy, yo te lo digo, también vas a ser un guerrero. Ve hacia la capilla donde está expuesto Jesús sacramentado y quédate allí hasta que sea el momento de que salgas. Ni siquiera el profesor Caballero entendía las palabras de la abadesa, pero ésta ya había tenido una conversación profunda con Dante, y el niño entonces respondió: Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Luego se dirigió a la antigua capilla del Santísimo Sacramento. Entonces Belisario preguntó: Abadesa, ¿qué está pasando? Explíquenos, por favor. La anciana mujer simplemente dijo: No es momento de explicaciones, solamente les diré lo siguiente. Ustedes, los padres del niño, no teman, a su hijo no le pasará nada. Aún así vean las cosas más atroces a su alrededor, su hijo estará bien. Usted, Belisario, tome esta reliquia bendita y úsela cuando sea conveniente. Luego, la abadesa prosiguió diciendo: Vayan ustedes también a la capilla donde está su hijo y oren sin cesar, esto para que las fuerzas del mal ocasionen el menor daño posible. Aún sin entender lo que pasaba, Mónica y Leandro obedecieron a la superiora y se fueron al recinto que ella les había indicado. En todo el edificio no parecía haber monjas, pues todas las religiosas con sus uniformes de batalla daban la impresión de que aquel lugar se trataba de un cuartel y no de un convento.
Unas portaban espadas y escudos, otras arcos y flechas, y otras tenían lanzas como armas de defensa. Realmente parecía que todas las hermanas habían estado preparándose por mucho tiempo para aquel momento. De pronto se escuchó un aleteo estremecedor en el cielo. Entonces la abadesa gritó: «Todas estén en alerta, la criatura está aquí». A continuación apareció en el cielo y se posó sobre una de las torres del edificio el enorme grifo alado, el cual al instante dio un rugido feroz que hizo vibrar la atmósfera. Entonces todas las doncellas se prepararon para defenderse de cualquier ataque y de pronto se escucharon golpes en la puerta de entrada. Entonces el grifo voló hacia ella y con sus enormes garras la arrancó de sus cimientos. Así, al instante comenzó a ingresar al recinto una multitud de hombres y mujeres que tenían la apariencia de verdaderos muertos vivientes. El aspecto de aquellos zombies era realmente espeluznante y parecía que solo tenían un único objetivo: atacar cual perros rabiosos a todo aquel que se le pusiera frente. De inmediato, las monjas guerreras corrieron hacia la entrada para impedir el ingreso de los cadáveres andantes, y de pronto se formaron sendas batallas entre guerreras y muertos vivientes. La abadesa alzó la mirada al cielo y exclamó: «Señor, tú eres mi Dios y yo tu sierva. Confío en ti. Señor, líbrame del mal». Al instante cayó delante de ella el grifo y resoplando un aliento incandescente con el pico, exclamó: «¿Dónde ocultas al infante, vieja decrépita?». La abadesa hizo la señal de la cruz con sus dedos y seguidamente la tierra donde estaba parado el grifo comenzó a hundirse. La bestia agitó sus alas y se elevó en el aire. Entonces fue atacada por las monjas arqueras. Cuando el grifo sintió las flechas clavarse en su cuerpo, lanzó un gruñido de dolor y a continuación dio un coletazo que logró derribar a algunas de las guerreras. Rápidamente, el profesor Caballero se acercó a la abadesa y le dijo: «Reverenda madre, venga conmigo, debemos ponerla a salvo». Tomó entonces el profesor a la superiora y se la llevó por unos pasillos hasta un sitio oculto que estaba bajo el refectorio. Cuando volvía otra vez para asegurarse que Dante estuviera fuera de peligro, se encontró a su paso con Lázaro. Este apenas le cortó el camino al profesor, le dijo: «Oye tú, hagamos esto más fácil para ti. Dime dónde está el pequeño y nada malo te pasará». El profesor, al mirar que Lázaro sostenía un machete en sus manos, entendió las intenciones de aquel hombre y le dijo: «Lázaro, creo que te recuerdo de algún lugar, pero ¿para qué quieres saber dónde se encuentra Dante?» «Mira, no tengo que darte a ti ninguna explicación. Solo dime dónde está el niño y tú saldrás librado de todo daño», respondió Lázaro. El profesor miró en los ojos de aquel hombre algo que le llamó la atención y exclamó: «Tú eres el brujo que ayudó a Leandro, ¿no es así?». Lázaro comenzó a perder la paciencia y apuntando con el machete, exclamó: «Mira, dime dónde está el chico, pues no creo que quieras terminar como terminó Katrinka». El profesor, sabiendo que Katrinka estaba a salvo, respondió: «Escucha, Lázaro, esto no es lo que tú quieres hacer. Este es el deseo de tu madre. ¿Por qué no te libras de ella de una vez por todas?». Definitivamente aquellas palabras calaron en lo más profundo del corazón de Lázaro, y éste, sin poder contener sus lágrimas, gritó: «Cállate, desgraciado. Tú no vas a venir a decirme a mí qué es lo que quiero o lo que no quiero hacer». Luego tomó tierra del suelo
y diciendo un conjuro se la lanzó encima al profesor. Automáticamente, este se paralizó y cayó desplomado de espaldas. Sin embargo, logró sacar la reliquia que le había entregado a la abadesa, y por esto Lázaro no pudo llegar a lastimarlo más. Lázaro entonces, remanchando los dientes, dijo: «Juro por mi vida que esto es lo último que hago por mi madre». Luego se limpió sus lágrimas y se fue habitación por habitación, buscando en cada una de ellas al pequeño Dante. En el interior, el grifo trataba de quemar con su aliento de fuego a las guerreras, pero la verdad es que éstas estaban muy bien entrenadas para la batalla y esquivaban todo ataque que la bestia les lanzaba. Grandes promontorios de cuerpos quedaban dispersos por todo el convento, todos ellos pertenecientes al ejército de los muertos. Así, una gran batalla campal entre el bien y el mal se disputaba, mientras Lázaro se acercaba cada vez más a la capilla donde se encontraba Dante. Cuando llegó a la capilla, abrió las puertas dando una patada. Ahí encontró de rodillas frente al altar a Leandro y a Mónica, y en una de las bancas a un costado estaba sentado Dante. Lázaro miró frente a él la imagen de Cristo crucificado y entonces exclamó: «¿Ese es su Dios? ¿Ustedes ponen toda su confianza en un hombre que está clavado en un madero?» Leandro tembló de pavor al ver entrar aquel personaje que ya conocía de antes. Sin embargo, no paró de orar a Dios, tal y como la abadesa le había encomendado. Lázaro entonces, después de ver que nadie hacía nada por defenderse, exclamó: «Bueno, creo que esto será más fácil de lo que pensé». En ese momento Dante se puso de pie y, para sorpresa de todos, a quien vieron ahí no fue a un niño, sino a un verdadero hombre. Y quien, mirando hacia el altar, exclamó: «Por supuesto, Lázaro, ese que ves ahí es mi Dios hecho hombre, y quien dio la vida por amor a mí, y también por amor a ti. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es el amor?». Lázaro se quedó inmóvil y dijo: «¿A dónde fue el pequeño?». Dante respondió: «Aquí estoy». Luego se acercó a él y le dijo: «Lázaro, tú en verdad no quieres hacer esto, ¿no es así? Tú lo haces porque tu madre te obliga». Lázaro decía: «Eso no es cierto, yo vivo de esto». Pero Dante proseguía: «Yo tengo una misión, y eso es liberarte de este mundo de hechicería y tinieblas en el que te ha sumergido tu madre». Lázaro seguía negándose, pero entonces Dante se le acercó y, poniéndole su mano en la frente, le dijo: «Lázaro, yo te pregunto en este momento, ¿quieres renunciar a esa vida de magia oscura que has llevado hasta ahora?». Lázaro comenzó a retroceder y, sin poder contener el llanto, decía: «Déjame, yo hago esto porque quiero». Pero Dante volvió a decir con una profunda paz: «Solo debes renunciar y en este momento quedarás libre. Yo te pregunto nuevamente, Lázaro, ¿renuncias a tu vida como brujo de una vez por todas?». Lázaro no pudo más, pues de Dante emanaba un poder superior a sus fuerzas, y desmoronándose interiormente, dijo: «Sí renuncio». Entonces Dante exclamó: «En el nombre del Dios Todopoderoso, yo te declaro libre de toda cadena de brujería y de tinieblas. Que la paz del Señor esté siempre con tu espíritu». Lázaro, cayendo de rodillas, dijo a Dante: «Y con tu espíritu». A continuación,
experimentó una sensación de paz como nunca la había sentido en su vida. Afuera, las guerreras auxiliaron al profesor Caballero, quien de la nada quedó libre del hechizo que Lázaro le había lanzado. Y ahí se dio cuenta que el grifo, al verse superado por las doncellas, estaba comenzando a incendiar el monasterio con su aliento de fuego. Entonces corrió a la capilla solo para encontrarse a Lázaro saliendo de ahí con un sacerdote al que desconoció. Detrás venían Mónica y Leandro. Entonces el profesor Caballero preguntó: ¿Dónde está Dante? Ahí lo ves, dijo Leandro, señalando al sacerdote. El grifo, al mirar que Lázaro aparecía junto a un cura, gritó con su horrenda voz: Lo sabía que no podía confiar en ti. No eres más que un maldito traidor. Y seguidamente se lanzó hacia él, intentando atacar. Entonces una de las arqueras le lanzó hábilmente una flecha y le atravesó un ala, derribando a la bestia hasta el suelo. Al caer, se revolcó en la tierra lanzando fuego de sus entrañas. Dante, en su forma adulta, se acercó a la criatura y le preguntó: Úrsula, dime, ¿quieres tú también salvar tu vida? ¿Quieres, al igual que Lázaro, dejar también esta vida de maldad en el olvido? Jamás, exclamó la bestia, mientras lograba estabilizarse y se acercaba furiosa hacia el padre. Dante dijo de nuevo: Sé humilde, Úrsula, este es el momento de dejar todo atrás. El adefesio, echando chispas por los ojos, se negaba rotundamente a lo que le pedía el sacerdote, mientras con su cola comenzó a derribar las columnas que sostenían el monasterio. El profesor Caballero dijo entonces: Salgamos de aquí, este edificio se va a venir abajo. Todas las doncellas comenzaron a salir del lugar y el profesor Caballero corrió rápidamente en búsqueda de la abadesa para sacarla a ella también. Pero cuando llegó al lugar donde la había dejado, ésta se encontraba ya sin vida. Entonces no le quedó otra que volver, dejando así que el cuerpo de la superiora quedara sepultado para siempre bajo los escombros de aquel monasterio que siempre había sido su hogar. Dante, mientras tanto, no quitaba su mirada del grifo y dijo una tercera vez: Te lo digo una vez más, Úrsula, yo he venido aquí para ayudarte. Pero entonces la bestia respondió: Y yo he venido aquí para eliminarte. Luego se paró en sus patas traseras y se dispuso a atacar sin piedad a Dante con sus enormes garras de arpía. Pero en un movimiento rápido, Lázaro se metió debajo de la criatura y le incrustó su machete con todas sus fuerzas hasta la altura del corazón. Seguidamente retiró el arma y se deslizó hacia un costado. La bestia sintió el ataque mortal y comenzó a batir sus alas descontroladamente mientras se desplomaba en el suelo. Dante, al verla agonizar, solamente exclamó: Dios tenga misericordia de tu alma, Úrsula. Luego le dijo a Lázaro: Vamos, Lázaro, salgamos de aquí. Lázaro respondió: No, antes debo asegurarme de acabar del todo con esta bestia. Entonces, tomando nuevamente el machete, saltó sobre el moribundo grifo y le asestó cuantos golpes pudo en el cuello hasta que le cortó la cabeza. Solo así estaría seguro que su madre no podría volver a hacerle daño a nadie nunca más. A continuación, Dante y Lázaro corrieron hacia la salida, esquivando los escombros que caían de todos lados. Afuera, todas las religiosas miraban cómo el monasterio se desplomaba entero poco a poco, y Leandro y Mónica se abrazaban angustiados, sin apartar la mirada de la entrada. De pronto, su corazón se enardeció cuando vieron entre la polvareda aparecer a Lázaro
y más al ver que entre sus brazos traía cargado al pequeño Dante. Y bueno, cuando todos estuvieron a salvo, contemplaron incrédulos cómo la antigua edificación se convertía rápidamente en un montón de escombros. Luego que por fin la polvareda se disipó, el profesor Caballero pudo ver sobre las ruinas al espíritu de la abadesa, el cual, juntando sus manos, se dirigió a él y le dijo: «Mi misión pudo ser consumada. Gracias por su valiosa ayuda, profesor Caballero». Finalmente, todos pudieron volver tranquilos a sus respectivos hogares. Tiempo después de aquellos increíbles acontecimientos, a Leandro y Mónica no les volvió a importar su situación económica y simplemente daban gracias a Dios todos los días por tener a su familia con vida. Con los años, Dante les habló del gran deseo que sentía de ser sacerdote, así que sus padres hicieron lo posible porque su hijo iniciara sus estudios sacerdotales en el seminario. Por su parte, Lázaro jamás volvió a practicar las artes oscuras y seguidamente se le veía asistir a la iglesia, del cual se volvió un fiel devoto. Y finalmente, el profesor Caballero se reencontró con Katrinka, quien había sido rescatada por un anciano desconocido del maleficio que Lázaro le había impuesto en su momento. Y bien, así concluye esta anécdota, una en que la mayoría de personajes pudieron salir victoriosos, y que se convierte en una más del increíble repertorio de historias de nuestro buen amigo Belisario Sorto, el profesor Caballero. Esperamos que la hayan disfrutado. Saludos a todos.